Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desenterramos los misterios, desentrañamos enigmas y, sobre todo, donde las respuestas a menudo nos sorprenden mucho más de lo que jamás imaginamos. Hoy, amigos, tenemos entre manos una historia que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de flores. Sí, han oído bien, de flores. Pero no de las típicas flores que adornan un jardín o que regalamos en una fecha especial. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y para muchos, desconocido motivo real detrás de un gesto tan aparentemente sencillo como flores para Demet. Seguro que muchos de ustedes se preguntarán, ¿flores para quién? ¿Y por qué tanto misterio? Pues bien, prepárense porque el motivo que vamos a descubrir hoy no es lo que esperan. Es una historia que entrelaza historia, tradición, e incluso un toque de ingeniería avanzada. Así que si son de los que disfrutan de una sorpresa que te hace replantearte las cosas, quédense conmigo hasta el final. Y antes de zambullirnos en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguna de nuestras próximas excavaciones de misterios. Ahora adentrémonos en este jardín de sorpresas. Cuando pensamos en regalar flores, la primera imagen que nos viene a la mente es la de expresar amor, gratitud, amistad, o tal vez un pésame. Son símbolos universales de belleza, fragilidad y vida. Sin embargo, la historia que hoy desenterramos nos lleva por un camino radicalmente distinto. ¿Qué pasa cuando ese gesto, aparentemente inocente y cargado de emotividad, esconde una agenda mucho más compleja, incluso, diría yo, vital? La historia de Flores para Demet se remonta a tiempos ancestrales, pero lo que la hace realmente intrigante y digna de nuestra investigación es su conexión con una civilización que nos dejó legados arquitectónicos y tecnológicos que aún hoy nos dejan perplejos y maravillados. Hablamos, por supuesto, de los antiguos griegos, y de uno de sus más brillantes ingenieros, matemáticos y estadistas, Demetrio de Falero. Sí, el nombre les puede sonar familiar si son aficionados a la historia clásica, o si han recorrido las páginas de la filosofía antigua. Demetrio de Falero fue una figura polifacética, un auténtico titán intelectual de su tiempo, filósofo peripatético, un orador excepcional, un legislador perspicaz y un proteico erudito que, entre sus muchos logros, lideró y expandió la legendaria Biblioteca de Alejandría en sus inicios, un faro de conocimiento en el mundo antiguo. Pero aquí es donde la historia de las flores se vuelve verdaderamente fascinante, alejándose de lo puramente simbólico para adentrarse en lo eminentemente práctico. No se trata de flores cortadas en un ramo exuberante para adornar una estancia o para ser entregadas en una celebración efímera. Estamos hablando de la importancia capital de ciertas flores y plantas en rituales esenciales, en la medicina que aliviaba el sufrimiento humano, y lo que es más sorprendente y el núcleo de nuestro enigma, en la construcción, el mantenimiento y la durabilidad de estructuras monumentales que desafiaban el paso del tiempo. La conexión no es directa con un ramo de flores para Demetrio, como si fuera un obsequio personal de cumpleaños o una muestra de afecto romántico. La cuestión es infinitamente más profunda, se liga intrínsecamente a la supervivencia, al progreso y a la longevidad de la obra de su civilización. Piensen por un momento en las grandes construcciones de la antigüedad. En la magnificencia de los templos, la solidez de las murallas, la audacia de los acueductos. ¿Cómo lograban su estabilidad inquebrantable? ¿Cómo prevenían la implacable erosión que amenaza con devorar la piedra y el ladrillo con el paso de los siglos? ¿Cómo aseguraban la durabilidad de estructuras que hoy en día, tras milenios, aún se mantienen en pie, atestiguando la genialidad de sus constructores? Si bien la mente se dirige inmediatamente a la piedra labrada, a la argamasa resistente y a las complejas técnicas de ingeniería civil que admiramos, lo que a menudo se pasa por alto, la pieza del rompecabezas que se ha perdido en la traducción del tiempo, es la influencia crucial y fundamental de la botánica, y en particular, de ciertas especies de flores y plantas. En la época de Demetrio, la comprensión de las propiedades inherentes de las plantas no era un campo de estudio aislado, sino que estaba profundamente integrado con otros vastos campos del conocimiento. No existía esa separación tajante y a veces artificial que hemos creado hoy entre la ciencia pura y la observación minuciosa de la naturaleza. Las flores, o más bien sus propiedades intrínsecas, eran cruciales para ciertos procesos de la vida cotidiana y sobre todo, para la ingeniería. Por ejemplo, hay registros históricos que sugieren que ciertas flores y sus pigmentos eran utilizados en la fabricación de tintes, no solo para embellecer, sino para marcar materiales de construcción.
Estos marcajes podrían haber tenido un propósito vital de identificación, de control de calidad en la cantera o en la obra, o incluso para designar la orientación correcta de bloques y estructuras, un detalle que, aunque parezca menor, era fundamental en la construcción de obras de gran envergadura. Pero esto, amigos, es solo la punta del iceberg, la muestra superficial de un conocimiento mucho más profundo. La verdadera magia, el motivo real y sorprendentemente práctico que no esperaban, reside en la aplicación de estas flores y plantas para mitigar problemas estructurales y ambientales de gran envergadura. Imaginen por un instante una metrópolis vibrante y monumental como Alejandría, cuna de la civilización helenística. Con su faro titánico, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, erigiéndose como guía para los marineros. Con su biblioteca colosal, un tesoro inigualable de conocimiento humano. Con sus intrincados acueductos, proveyendo agua a una urbe en constante crecimiento. Todas estas maravillas de la ingeniería y del intelecto humano necesitaban un mantenimiento constante, una protección incesante contra las fuerzas de la naturaleza. Y aquí es donde entran en juego las flores, no como un elemento decorativo, sino como un componente activo y vital de la ingeniería de la ciudad. ¿Cómo? A través de lo que hoy llamaríamos ingeniería verde o bioingeniería, aunque ellos, en su sabiduría ancestral, no usaran estos términos modernos. Ciertas especies de flores y plantas, seleccionadas por sus características específicas, con sus sistemas radiculares robustos y su particular ritmo de crecimiento, eran plantadas estratégicamente alrededor de las bases de edificios, de los muros de contención y a lo largo de los cauces de los acueductos. El propósito principal de esta jardinería ingenieril. Principalmente dos y ambos de vital importancia, la estabilización del suelo y la prevención de la erosión. Las raíces de estas flores, actuando como una red subterránea natural, tejían un entramado sólido que anclaba firmemente el suelo. Esto era crucial para evitar deslizamientos de tierra, especialmente en zonas con pendientes, y para prevenir el socavamiento del terreno provocado por las lluvias torrenciales o los vientos persistentes, algo particularmente crítico en una ciudad costera como Alejandría. La erosión, ese enemigo silencioso pero implacable, podía ser devastadora para las estructuras de piedra y ladrillo, debilitando sus cimientos y comprometiendo su integridad a largo plazo. Al mantener el suelo firme y cohesionado, se protegía la base misma de estas imponentes edificaciones, garantizando su longevidad. Además, algunas de estas plantas, al florecer, atraían ciertos insectos o microorganismos que, de manera indirecta y sinérgica, contribuían a fortalecer la tierra, a enriquecerla con nutrientes, o incluso a sellar pequeñas fisuras que pudieran aparecer en las estructuras, previniendo la entrada de agua y la consecuente degradación. Es una simbiosis perfecta, una colaboración intrínseca entre la botánica y la arquitectura que era absolutamente esencial para la perpetuidad de las obras que definían el poder y la gloria de la civilización helenística. Pero la historia de Flores para Demet tiene aún más capas, un giro adicional que amplía su relevancia. La importancia de estas plantas no se limitaba a la mera infraestructura. La historia de Flores para Demet también está intrínsecamente ligada a la salud de la población y a la mejora del entorno urbano. Demetrio de Falero, como erudito, como filósofo y como gobernante visionario, estaba profundamente interesado en el bienestar integral de su ciudad y de sus habitantes. Se sabe que promovió activamente la creación de espacios verdes, de jardines públicos y la plantación sistemática de árboles y flores, no solo por su valor estético intrínseco, sino también por sus demostrados beneficios para la calidad del aire, actuando como filtros naturales, y para el control de plagas y enfermedades que podían afectar tanto a las personas como a los cultivos. Algunas de estas flores, además, eran recolectadas y utilizadas en medicinas populares para tratar diversas dolencias, demostrando su valor terapéutico. La concepción que tenemos hoy en día de regalar flores, como un acto de cortesía o de afecto, en la época de Demetrio, adquiría una dimensión mucho más pragmática. Al regalar flores en un sentido práctico y funcional a la ciudad y a sus estructuras, Demetrio estaba asegurando la continuidad de su legado arquitectónico y, de manera más profunda, la prosperidad, la salud y la seguridad de su gente. No era un gesto romántico o meramente decorativo, sino una estrategia integral de ingeniería, de urbanismo y de bienestar social. Las flores en este contexto se convertían en una inversión tangible, una herramienta vital para la supervivencia y el progreso continuo de la civilización. Eran una solución natural a problemas complejos, una manifestación de la inteligencia aplicada a través de la observación y la comprensión de los ritmos de la naturaleza. ¿Y cómo sabemos todo esto?
¿De dónde proviene esta fascinante información? La evidencia se acumula y proviene de varias fuentes interconectadas y complementarias. Por un lado, contamos con textos antiguos, papiros y manuscritos que describen con detalle prácticas agrícolas, métodos de construcción y el uso de plantas en la vida cotidiana. Estos textos, a menudo fragmentarios, nos ofrecen destellos de un conocimiento que se transmitía oralmente y que se plasmaba en escrituras que hoy rescatamos del olvido. Por otro lado, los hallazgos arqueológicos han sido cruciales. La excavación de ruinas antiguas ha revelado patrones de plantación sistemática alrededor de estructuras, restos de sistemas de irrigación diseñados para mantener la vegetación, e incluso la identificación de semillas y polen de especies específicas que corroboran estas teorías. Incluso interpretaciones de frescos, mosaicos y otras representaciones artísticas, aunque a menudo decorativas, pueden contener una simbología rica relacionada con el uso práctico de plantas y flores. Los historiadores y arqueólogos, con su incansable labor, han ido desentrañando poco a poco estas capas de conocimiento, reconstruyendo un mosaico complejo y fascinante. La investigación moderna en botánica y geología también ha jugado un papel fundamental, confirmando la viabilidad y la eficacia de estas técnicas antiguas. Por ejemplo, estudios actuales sobre la estabilización de taludes, la prevención de la erosión costera y la integración de vegetación en entornos urbanos a menudo recurren a soluciones basadas en la naturaleza, demostrando que los antiguos griegos, con su sabiduría empírica y su profunda conexión con el entorno, ya habían dado con principios fundamentales de la ingeniería ecológica que hoy redescubrimos y aplicamos. Piensen de nuevo en la magnitud de la Biblioteca de Alejandría, en la imponencia del faro, en la complejidad de los acueductos. Mantener estas estructuras monumentales en pie, en una región geográfica propensa a la actividad sísmica, a las tormentas y a las condiciones climáticas extremas, requería un conocimiento profundo y holístico de los materiales, del entorno y de las interacciones entre ambos. Las flores, en este contexto, no eran un mero adorno paisajístico, sino un componente activo, una pieza integral en el intrincado engranaje de la ingeniería urbana. Eran flores para Demet en el sentido más puro y funcional de la expresión. Eran esenciales para la continuidad, para la estabilidad y para el éxito de las obras que él impulsaba, promovía y dirigía, asegurando así el legado de su civilización y el bienestar de sus conciudadanos. Este concepto de utilidad floral, de la aplicación práctica y funcional de las plantas, no se limitó a la antigua Grecia. Se extendió a lo largo de diversas culturas y épocas, manifestándose de maneras sorprendentes. En otras civilizaciones, las flores y plantas se utilizaban para purificar el agua de los ríos, para marcar senderos seguros en terrenos escarpados y peligrosos, o incluso como indicadores biológicos de la calidad del aire, alertando sobre la presencia de contaminantes. Es verdaderamente fascinante observar cómo la naturaleza, en su aparente simplicidad y en su inagotable diversidad, ofrece soluciones elegantes y efectivas a problemas complejos, y cómo las civilizaciones antiguas, con una sagacidad extraordinaria, supieron observar, comprender y aprovechar esos dones de manera magistral. La historia de Flores para Demet es, en esencia, un poderoso recordatorio de que la inteligencia humana no siempre se manifiesta en la creación de máquinas complejas o en la formulación de ecuaciones abstractas. A menudo, la inteligencia más profunda y duradera reside en la observación atenta y respetuosa de la naturaleza, en la comprensión intuitiva de sus ciclos, de sus ritmos y de sus interconexiones, y en la aplicación práctica y sabia de sus recursos. Demetrio, como figura central en este relato histórico, no solo fue un líder intelectual de primer orden, sino también alguien que supo trascender las barreras del conocimiento de su época, integrando de manera armónica el saber científico, la sabiduría filosófica y el conocimiento natural para el beneficio tangible y perdurable de su civilización. Así que la próxima vez que vean un jardín bien cuidado, o una planta creciendo tenazmente en una grieta de un muro antiguo, o incluso un prado silvestre en plena floración, recuerden que detrás de esa belleza aparente puede haber una historia de ingeniería silenciosa, de supervivencia ancestral, y de una profunda y sabia conexión con la naturaleza que se remonta a los albores de la civilización. Flores para Demet no es solo un título enigmático, es una clave para descifrar cómo la naturaleza y la ingeniería se entrelazaron de manera inextricable para crear maravillas que aún hoy nos asombran y nos inspiran. Y hasta aquí, amigos, nuestra incursión en el fascinante y poco conocido mundo de las flores para Demet. Espero de corazón que esta historia les haya parecido tan intrigante, reveladora y sorprendente como a mí. Hemos visto que el motivo real detrás de este aparente simple gesto de flores va mucho más allá de lo ornamental o lo puramente simbólico. Hemos viajado en el tiempo para adentrarnos en las bases de la ingeniería,
la arquitectura y el bienestar social de una civilización antigua, descubriendo cómo ciertas flores y plantas, con sus propiedades únicas y su vitalidad intrínseca, jugaron un papel crucial en la estabilización del suelo, la prevención de la erosión y, en última instancia, en la preservación de monumentos emblemáticos y en la mejora tangible de la calidad de vida urbana. Un verdadero tesoro de conocimiento práctico y sabiduría ancestral que nos demuestra la profunda y simbiótica conexión que existía entre la naturaleza y el ingenio humano en la antigüedad. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Ha sido un verdadero placer desentrañar este misterio junto a ustedes y compartir estas revelaciones. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido esta explicación sobre el motivo real de las flores para Demet? ¿Conocían alguna otra aplicación sorprendente de las plantas en la antigüedad, o alguna otra historia insólita que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, aprender de sus aportes y debatir con ustedes. Si esta historia les ha parecido tan interesante y reveladora como a mí, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles estos contenidos únicos y fascinantes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las curiosidades históricas, científicas y del mundo insólito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de exploración. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos exploradores. Hasta pronto.